¿Qué tal? Mi nombre es José Eduardo Tapan y hoy les voy a hablar sobre la interpretación de los sueños. Como sabemos, fue un texto que escribió Freud a final del siglo XIX, pero que decidió que apareciera con la fecha de 1900 como para augurar, ¿no?, un buen siglo para él. Sin embargo, sabemos que algunos años después de haber sido publicado ese trabajo, no tuvo demasiadas ventas. Eso fue algo posterior, ¿no? Cuando ya él se fue encumbrando, que eso empezó a moverse. Pero lo interesante de ese texto es que Freud, de alguna manera, empieza a advertir que hay una serie de mecanismos y procesos de carácter inconsciente y que son inconscientes precisamente porque hay una especie de fuerza, también quizá de un dispositivo que está intentando, que está buscando que eso permanezca en lo inconsciente. Es decir, la conciencia, en su condición de estar libre de conflictos, genera las condiciones a partir de la censura y otros mecanismos como el de la represión o el desplazamiento para mantener todo ese tipo de material que perturba la vida consciente de manera inconsciente. Así, para Freud, el soñar es una situación que de alguna forma al desvanecerse las defensas de la conciencia, especialmente del yo, permite el acceso a aquellos elementos que habían sido desplazados a lo largo del día. Es decir, cada sueño se va construyendo a partir de los restos diurnos que han sido como utilizados para ese sueño en esos días, aquello que ha sido desplazado, que ha sido perturbador en el día. Y también hace alianza a eso, como sabemos, a partir de su propuesta de las relaciones que existen entre las representaciones inconscientes, que tienen que ver con lo contiguo, en donde tejen una serie de lazos esas representaciones inconscientes para después aparecer en los sueños, en los lapsus, en los síntomas, pero él mismo le pone a los sueños el camino real a lo inconsciente. Así, los sueños representan para Freud esa gesta, esa manera en que esas luchas por mantener aquello socavado, escondido, surgen, pero surgen de manera muy interesante. Es ahí donde Freud dice que los sueños no aparece todo de manera manifiesta. O sea, lo que aparece en el sueño es algo que de alguna forma encubre otras cosas. Y ese encubrimiento es la condición de posibilidad para que aquello que fue desplazado pueda surgir. Entonces, básicamente son varios procesos los que Freud propone que de alguna forma intervienen, que está, por ejemplo, la figurabilidad, en el sentido de que esas fuerzas, esas molestias, esas cosas buscan una manera de ser representadas, ¿no?, que parezcan en el sueño como eso, como figurabilidad, o sea, como figuras, como representaciones para que puedan ser. Y para eso se están buscando mecanismos de desplazamiento, ¿de acuerdo? En donde lo que se está soñando puede representar otras cosas y que está buscando todos estos mecanismos de encubrimiento inconsciente en los sueños, que la persona pueda continuar durmiendo. O sea, ese es el propósito esencial del sueño, mantener a la gente durmiendo. Por lo mismo, todo aquello que surge en el sueño no puede aparecer de manera clara, porque de lo contrario perturbaría el dormir y haría que las personas se despertaran. En ese sentido es que la interpretación de los sueños para Freud, como varios sueños paradigmáticos, como el sueño de la inyección de Irma o el de la monografía botánica, en donde Freud muestra cómo a partir de un sueño, cuando empieza él a buscar los caminos de asociación entre cada uno de los elementos que están en el sueño, condensa de manera clara
toda una serie de acontecimientos, de problemas, de asuntos que han estado perturbándolo a lo largo de su vida y que de alguna forma hicieron alianza ese día con lo que se vivió para poder aparecer en el suelo. Esto podría llevarnos el análisis de la interpretación de los sueños varias cápsulas. Sin embargo, aquí lo importante para mí es que la manera en que esto es entendido por Lacan cambia totalmente. Es decir, no se trata de que exista algo que vaya a ser desplazado y que lo inconsciente tenga que ver con como lo propone Freud, con un registro manifiesto al que hay que acceder para entender qué es aquello latente. Entonces hay un texto manifiesto que nos permite el acceso al latente a partir de la interpretación. El propio Lacan en 1953 dice, gracias al texto de la interpretación de los sueños, que Freud lo que decía es que el inconsciente está estructurado como un lenguaje. De ahí es donde saca Lacan esa frase, porque lo que está mostrando es cómo todo aquello que ha sido condensado, cifrado, encriptado, escondido, está de alguna forma latente a partir de la vía de la palabra, de cómo la palabra le permite el acceso a todo aquello inconsciente, a todo aquello que ha sido representado. Después, desde luego, la idea del inconsciente está estructurado como un lenguaje cambiará. En ese mismo año, el 53, Lacan también propone el síntoma está estructurado como un lenguaje, en el sentido de señalar la viabilidad de que tanto síntomas como sueños, como actos fallidos, como toda esa serie de manifestaciones de la vida psíquica puedan ser atrapados a partir de la vía de la palabra. Pero para Lacan, a partir de la banda de Moebius, la idea de que exista un contenido manifiesto y uno latente desaparece, ya que estrictamente la banda de Moebius lo que nos muestra no es una banda normal. En una banda normal, que es la que piensa Freud, está la parte interior, que es inaccesible porque hay una parte superior, y entonces lo que se propondría acá probablemente es cortar esas bandas, y entonces se podría ver lo manifiesto y después abajo lo latente. Es decir, eso se le llama como un acercamiento parcial o local. En el sentido lacaniano, la aproximación tiene que ser a partir de ser considerado toda una banda de Moebius. Es decir, no se puede hacer esos cortes de esa manera porque estaremos, tergiversando lo que es el propósito mismo de la estructuración psíquica. Entonces, en ese sentido, una banda de Moebius, si estamos, con el dedo siguiendo la parte exterior y seguimos eso, de repente ya estamos en la parte interior y seguimos, ya estamos otra vez en la parte exterior. Es decir, no habría un contenido manifiesto y uno latente, sino lo manifiesto y lo latente están siendo continuamente apareciendo en la medida en que nosotros lo interroguemos, en que nosotros lo apalabremos, podremos dar cuenta de eso. Bajo esa perspectiva, Lacan lo que nos está diciendo es que todas las acciones de la vida de los hombres están determinadas por mecanismos inconscientes. Ir de compras, lo que se elige en las compras, cómo nos vestimos, lo que decimos, el léxico que empleamos, todo está determinado de manera inconsciente. Entonces, si nos detenemos a dar cuenta de cada una de estas características, de estos fenómenos, necesariamente vamos a arribar a los resortes de carácter inconsciente que los están propiciando y generando. Asimismo, en Lacan no hay una idea como de interpretación en este sentido. Es decir, no hay el auriga, no hay el intérprete, no hay el pitonizo, sino que es la propia persona que está pagando su sesión el que va analizando, el que pone todos esos recursos para el trabajo analítico, entendido como trabajo el proceso analítico, no como una especie simplemente de estar en análisis, sino requiere de ese trabajo que es esa transformación y que es
la posibilidad de estar con sueños y con todos los aspectos de la vida cotidiana, con un sentido de responsabilidad subjetiva, de ver por qué sucede lo que sucede, por qué soñé lo que soñé, qué es aquello, cuáles son los resortes, e incluso en este sentido, donde el tema de figurabilidad ya no es tan importante, las palabras pueden ser partidas, eso nos lo enseñó también el propio Freud, como la figurabilidad es una forma en que se representa el sueño, pero no necesariamente tiene que ver con los mecanismos que lo están generando. Entonces, podemos ir a las palabras. Freud nos planteaba que había que por ejemplo, lo que son las frases populares, lo que son toda esta serie de consejerías que se da a nivel popular, de los refranes y todo eso, son cosas importantes porque aparecen en los sueños. Para Lacan, entonces, entendido que no hay un contenido manifiesto y uno latente, que no hay un texto que subyace a otro texto. De hecho, el propio Lacan propone que no hay un metalenguaje, no hay un prelenguaje, no hay un cuasilenguaje, porque todos ellos son lenguaje. Bajo ese sentido, entonces, entendemos que para Lacan la interpretación de los sueños simple y sencillamente es un mecanismo que permite al analizando usar ese material a manera de asociación libre. Es decir, que el sueño le sirva para que se permita ir asociando libremente sobre todos los mecanismos que estuvieron ahí implicados en el sueño. Eso es parte de lo que, digamos, podría ser usado desde Lacan para el sentido de la interpretación de los sueños. Desde luego, todo esto muy alejado a la idea de que la escalera signifique algo como en Jung, donde hay símbolos que están ahí siendo totalmente retratando cosas, si se sueña con un caballo, si se sueña con una silla, si se sueña con una escalera, todo eso, tanto en Freud como en Lacan, eso no representa ningún símbolo. En Lacan es aún más preciso porque recuerden que él no habla de objetos, sino de significantes. Y entonces, una persona que sueñe, por ejemplo, como en el caso Juanito, la fobia hacia el caballo, lo que Lacan nos va a decir es que ese caballo representa muchas cosas. No podemos decir, el caballo es papá. Sí, el caballo es papá, y en otras ocasiones es mamá, y en otras ocasiones es la hermanita, y en otras ocasiones es él, y en otros momentos lo más importante del caballo es el carruaje. Entonces va variando a partir de los contextos en que el significante se relaciona con otros significantes. Y eso es lo que se despliega, digamos, en el sueño, en los lapsus y en toda la serie de elementos que se pueden trabajar en un proceso analítico. Muchísimas gracias.